Bien, ahora el gerundio. Ya hemos dicho que el infinitivo es un verboide que termina en ar, er, ir. Ahora, la característica del gerundio es que termina en ando, yendo y yendo. Ten mucho cuidado porque algunas personas dicen que el gerundio termina en endo. Sin embargo, no hay una terminación endo que no tenga ni i ni y como lo ves en la pantalla, ya que estas son las terminaciones del gerundio. Así como el infinitivo no es verbo, el gerundio tampoco es verbo, y el participio, que es el otro verboide, tampoco es verbo. Ninguno de los tres por sí solos son verbos. Entonces, profesor, ¿qué cosa va a ser el gerundio si no es un adverbio? Normalmente funciona como adverbio. Entonces, si yo digo, por ejemplo, ella entra viendo al cielo, eh, en un sentido obviamente metafórico, porque si entras a una sala, si entras a un lugar, no vas a poder ver el cielo, ¿no? A menos que entres a un patio. Aunque bueno, podríamos decir salió al patio, ¿no? Pero bueno, de manera metafórica, entrar viendo al cielo quiere decir pues que entra distraída, ¿no? Entonces, si digo el verbo aquí es entrar, bueno, entra, que proviene del verboide entrar. ¿Cuál es el gerundio? Ahí me he equivocado en el subrayado, ahí tenía que subrayar viendo. Tú ya lo pones bien en tu cuaderno. El gerundio es viendo, ¿de acuerdo? Es un adverbio, el adverbio indica modo, indica tiempo, indica cantidad. Entonces, ¿cómo entra ella? Entra viendo, ¿de acuerdo? ¿Cuál sería el infinitivo de viendo? Ver. Profe, y yo viendo las noticias, no, aparte de que no es correcto, no es un verbo. ¿De acuerdo? Yo veo, tú ves, él ve, nosotros vemos, ustedes y ellos ven. Esos son los verbos. ¿De acuerdo? Tanto en presente, en pasado y en futuro. Pero viendo no es un verbo. No tiene acción por sí mismo. Bien. Repito, el verbo es entra y viendo es un gerundio. Y así como el infinitivo tenía un infinitivo compuesto, que también era un infinitivo, que no era verbo, y una perífrasis verbal, el gerundio de la misma forma. Entonces, vamos a la oración. Primero analizamos la oración y luego vemos la fórmula, ¿de acuerdo? Habiendo estudiado, fue a la escuela. Eh, bueno, profe, ahí usted nos ha dicho que los terminan en ando, yendo, yendo. Entonces, habiendo es un gerundio. Claro. Ah, profe, y estudiado es un participio. Ya lo había dicho en el infinitivo. Yo puedo decir, profesor, yo habiendo estudiado fui a la escuela. Sí puedo decir. Podrías decirlo, pero está mal dicho, porque habiendo estudiado no es un verbo. Entonces, él fue a la escuela, por ejemplo, o yo fui a la escuela, el verbo es fue. La conjugación de ir en tercera persona, él fue. Ese es el verbo. Habiendo estudiado, habiendo dormido, habiendo jugado, habiéndome levantado, por ejemplo, no son verbos, ¿de acuerdo? Porque la base, por decirlo de alguna manera, es un gerundio. El gerundio es habiendo, estudiado es un participio y en combinación, tú puedes, así como el infinitivo, ¿te acuerdas? El haber ganado, lo cambiaste por ganar. Acá igual, habiendo estudiado lo puedes cambiar por estudiando. Habiendo estudiado fue a la escuela, estudiando fue a la escuela. Es un gerundio compuesto, es una extensión del gerundio, así que tampoco es un verbo. En el caso de la perífrasis verbal, tenemos, por ejemplo, ella te está mirando mucho. La perífrasis verbal del gerundio es más sencilla, porque la usamos mucho en situaciones que están pasando en el momento, ¿no? Sobre todo con estar, estoy estudiando, estoy jugando, estoy mirando, ¿no? Por ejemplo, o venir también. Vengo estudiando mucho, también es una perífrasis verbal, así como la del infinitivo. Verbo conjugado, en el caso del infinitivo, más infinitivo. En el caso del gerundio, más gerundio. Ella te está mirando mucho es equivalente a decir ella te mira mucho. Es exactamente lo mismo. Entonces, en el caso del infinitivo o del gerundio, infinitivo compuesto o gerundio compuesto, a los dos se le llama verboides compuestos. No son verbos.
no te hagas líos. El verbo es aquel que se puede conjugar, el verbo es aquel que tiene un sujeto. La perífrasis verbal envuelve tanto al verbo conjugado como al gerundio. Y el verbo es todo, está mirando. El verbo no es está, el verbo no es mirando, el verbo es está mirando. Y una forma que incluso el manual de gramática de la Real Academia Española recomienda es tomar esa perífrasis verbal y reemplazarla por un verbo simple. Es decir, por una palabra que sea un verbo. Entonces, de esa manera tú vas a poder identificar la perífrasis verbal con la fórmula o con la forma práctica que te estoy dando. Ahora, el participio. Profe, el participio igual, no es verbo, no es verbo. Si no es verbo, ¿qué puede ser? Puede ser un adjetivo. Normalmente es un adjetivo, pero también puede ser un sustantivo. ¿Ya? Por ejemplo, hay un participio que muchas veces se resisten los estudiantes a reconocerlo como tal, pero es un participio. El participio pescado, por ejemplo. ¿Cuál es el verboide infinitivo? Pescar. ¿Cuál es el verboide gerundio? Pescando. ¿Y cuál es el verboide participio? Pescado. Ahora, que al animal el animal muerto que comemos le llamemos de esa forma, es porque lo han convertido en un sustantivo. ¿De acuerdo? Si yo digo el animal pescado, es un adjetivo pescado. Si digo el pescado está rico, es un sustantivo. Entonces, es parte de los participios. La terminación del participio depende si es regular o si es irregular. Las terminaciones regulares del participio las conocemos como hado, ido, solo hado, ido. De olvidar, olvidado, de dormir, dormido, de jugar, jugado. Tenemos más, por ejemplo, estudiado, levantado, aprobado, desaprobado, jalado. Y tienen, en el caso del participio, tiene flexión de género y número. ¿Qué cosa es flexión? Accidente de género o de número, ¿no? Porque yo puedo decir, en el caso de estás jalada o estás jalado, están jalados o estás jalado o estás jalada. Hay número, hay género. El participio tiene accidentes gramaticales. El infinitivo no los tiene. El gerundio tampoco. El participio sí. ¿Por qué? Porque puede ser adjetivo, porque puede ser sustantivo. ¿De acuerdo? En el caso de los irregulares, la terminación tú la conoces, to, so y cho. En el caso de romper, no lo pregunto, está en la imagen. Yo sé que tú sabes, pues, que el participio irregular de romper, que es el único participio que tiene, porque no tiene un participio regular, no vas a decir rompido, ¿ya? Por favor, es roto, ¿no? De hacer es hecho y de imprimir es impreso. En el caso de imprimir también se puede decir imprimido, ¿ah? Se puede decir imprimido siempre y cuando sea parte de un verbo. Por ejemplo, profe, no he imprimido mis hojas porque no tengo impresora. Es correcto porque está dentro de un verbo. E imprimido es equivalente a decir imprimí. Pero obviamente no voy a decir, profe, mi hoja imprimida. No, jamás, nunca lo digas. En ese caso, cuando es un adjetivo, tienes que decir hoja impresa, trabajo impreso. Es incorrecto decir hoja imprimida o trabajo imprimido. Repito, imprimido es correcto cuando es parte de un verbo. Yo he imprimido mis hojas, pero como adjetivo es incorrecto. Lo mismo pasa con el verbo freír y con el verbo proveer. Yo puedo decir he freído el pollo. ¿Qué, profe, se puede decir? Sí, porque es parte de un verbo, pero no puedo decir pollo freído. No hay forma. Lo hagas. Pollo frito. ¿De acuerdo? Igual con proveer. Tienes proveído, cuando sea regular, yo he proveído de bienes, por ejemplo, de productos, y provisto, ¿no? El alimento provisto ha sido beneficioso, ya está. ¿De acuerdo? Ahora, en el verbo también se puede utilizar la forma irregular. Por ejemplo, así como yo puedo decir he imprimido, también es correcto decir he impreso. Así que no vayas a pensar que está mal. He imprimido o he impreso es correcto, pero para el adjetivo no puedo utilizar imprimido. Y bueno, el participio no tiene forma compuesta, así que respiren tranquilas. No hay un participio compuesto, así que tranquilas. Lo que sí tiene es perífrasis verbal, a la que se le va a conocer como verbo compuesto.
Pero eso, mis queridas estudiantes, ya será materia de la próxima sesión. Así que hasta el momento esto es lo que vamos a trabajar de verbo. Por favor, manden sus preguntas y ya el día jueves las aclararé cuando me conecte. ¿De acuerdo? Cuídense, paz y bien. Espero que estén muy bien en sus casas y saludos a sus familias, a sus padres, a las familias con las cuales están pasando esta cuarentena. ¿De acuerdo? Nos vemos. Quédate en casa. Chau.